Como quieras. Lo voy a hacer de Muy buenas tardes, agradeciendo la presencia de todos ustedes, se da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que pido a la Secretaria General de este tribunal tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum. Con el permiso de la magistrada presidenta, magistrada Marisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Montivero. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Presente. Magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo. Presente. Hago constar, magistrada presidenta, que se encuentran presentes las 5 magistraturas que integran este tribunal. Certifico, por tanto, que existe quórum para iniciar esta sesión. Habiendo certificado la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión y pido a la Secretaría General proceda a dar cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión de hoy. Con el permiso de la presidencia, informo que el día de hoy se dará cuenta de los proyectos de resolución de 3 recursos de inconformidad, así como un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano cuyas claves de identificación, nombres de promoventes y autoridades fueron detalladas en la convocatoria correspondiente. Corresponde entonces iniciar con el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de inconformidad PSI 2/2016 INC y el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano PSI 32/2016 JDP acumulado. Expediente que fue turnado a la ponencia a mi cargo, por lo que le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada Norma Alicia Arellano Pérez, haga el conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de resolución que pone a su consideración la magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo relativo al expediente de clave TESIN 02-2016 INC y TESIN 32-2016 JDP acumulados, interpuestos el primero de ellos por el Partido Encuentro Social a través de su representante propietario y el segundo por Doroteo López García, candidato a regidor propietario de representación proporcional postulado por el Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal Electoral de Angostura, Sinaloa. En cuanto al primero de los agravios expuestos por los recurrentes, relativo a la falta de fundamentación y motivación por parte de la responsable al realizar la asignación de regidores de representación proporcional, del análisis efectuado al acta circunstanciada de la sesión especial de cómputo municipal de la elección de presidente municipal, síndico, procurador y regidores integrantes del Ayuntamiento de Angostura del proceso electoral 2016, se advierte que la responsable desarrolló la fórmula de asignación aludida con fundamento en los artículos 25, 29 y 30 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, lo cual es conforme a derecho, ya que es en ellos donde se establecen los mecanismos para efectuar la asignación de regidurías de representación proporcional. De igual forma, se observa que en el desarrollo de la fórmula de asignación realizada se señalaron las etapas o pasos a seguir para su aplicación, por lo que, al encontrarse fundada y motivada la aplicación de la fórmula de asignación de regidurías de representación proporcional efectuada por el Consejo Municipal Electoral de Angostura, Sinaloa, en el proyecto se propone declarar infundado el agravio. En cuanto al agravio señalado por el candidato Doroteo López García, en el que expone que la responsable, al hacer la asignación de regidurías alegada, debió realizar una interpretación conforme a la Constitución y los tratados internacionales, pues, según su decir, de la asignación de regidores realizada por la responsable se advierte una restricción al derecho de los contendientes, partidos políticos y por consecuencia de los votantes para que estos sean representados en el poder político, restringiéndose de igual manera sus derechos humanos de no permitir el acceso al ejercicio del poder público en condiciones de igualdad, al omitir interpretar las normas electorales que se aluden respecto a la asignación de regidores conforme a la Constitución y los tratados internacionales. En el caso concreto,
La actora propone una interpretación pro homine o pro persona de los artículos 25, 29 y 30 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado de Sinaloa, con el objeto de acceder al ejercicio del poder público, lo cual, a su parecer, sería congruente con la participación política de los ciudadanos para que un mayor porcentaje de partidos políticos se encuentren representados en el ayuntamiento, acorde con el porcentaje de participación ciudadana. Al respecto, es de advertirse que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SG-JRC 51-2013, sostuvo criterio en relación a la solicitud de efectuar una interpretación pro persona de los preceptos de la legislación electoral de Sinaloa que regulan la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, en la que consideró que la interpretación de los multiplicados preceptos bajo el principio pro persona por sí sola no es suficiente para estimar que se violó a la actora un derecho humano, sino que es necesario que éste se vincule con la transgresión de un derecho de esa naturaleza contenido en nuestra Constitución o en un tratado internacional que haya sido ratificado por nuestro país, a efecto de que la autoridad jurisdiccional proceda a analizar si se da tal transgresión para, en su caso, proceder a realizar una interpretación conforme o en aplicación del control de convencionalidad atendiendo a lo que más le beneficie. De ese modo, tal como lo expuso la Sala Guadalajara, del análisis realizado a los preceptos mencionados se observa que en ellos se determinaron las bases y lineamientos para realizar la asignación de regidores por el principio de representación proporcional en el Estado de Sinaloa. Se pone de manifiesto que en el mismo se observan los principios constitucionales y legales que rigen su función, entre otros los de legalidad y seguridad jurídica, virtud por la cual se puede considerar que no existe una restricción a los derechos de la promovente, así como tampoco en el diverso ordenamiento se le reconozca protección más extensa a la establecida en la normativa local o en la Constitución Federal. Con base en lo anterior, se estima que el agravio es infundado, pues la asignación de regidurías de representación proporcional se efectúa en base a una interpretación sistemática y funcional de los artículos 25, 29 y 30 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, y no así como propone el candidato del partido Movimiento Ciudadano en base a una interpretación conforme, pues el derecho que considera vulnerado, es decir, que se le permita acceder a una regiduría, está regulado precisamente en los dispositivos mencionados y no se advierte que exista alguna otra disposición que le otorgue mayor protección que permita a este juzgador proceder a realizar una interpretación conforme en los términos en que lo solicita el promovente. Ahora bien, en cuanto a los agravios que se encaminan principalmente a controvertir la interpretación de la legislación para la aplicación de la fórmula de asignación de regidores por el principio de representación proporcional a que se refieren los artículos 29 y 30 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, efectuada por el Consejo Municipal Electoral de Angostura, Sinaloa, en el sentido de que le dejó de asignar una regiduría al Partido Encuentro Social, y de igual forma el candidato Doroteo López García, postulado por el partido Movimiento Ciudadano, asegura que le corresponde una regiduría, por lo que consideran que se aplicó de manera inexacta la fórmula de aplicación antes señalada, pues a juicio de los impugnantes, al haber alcanzado el 3% de la votación municipal efectiva, tienen derecho a que les sea asignada una regiduría de representación proporcional bajo su interpretación de lo que establece la fracción primera del artículo 30 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, y contrario a ello, el Consejo Municipal de Angostura no les otorgó las regidurías alegadas. Aduce el candidato del partido Movimiento Ciudadano que la votación municipal efectiva se compone de los votos de los partidos que no alcanzaron mayoría o el límite máximo de regidores, ya que por principio constitucional ningún partido político deberá contar con un número de representantes, regidores, superior al 8% de su votación, como es el caso del partido sinaloense. Al haber ganado con 6 regidores de mayoría relativa, no tuvo derecho a la asignación de regidurías de representación proporcional, rebasando el límite constitucional previsto en el artículo 116, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señalan además que la definición de porcentaje mínimo establecida en el artículo 29 del mismo ordenamiento establece que se asignará
la primera regiduría a cada partido político que haya obtenido al menos el 3% de la votación municipal, lo cual, a su juicio, es acorde con el 3% de la votación municipal efectiva a que se refiere el artículo 30, fracción primera del citado ordenamiento. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios expuestos, pues erróneamente consideran que tienen derecho a la asignación de regidurías al haber alcanzado el 3% de la votación municipal efectiva, basándose literalmente a lo dispuesto por la fracción primera del artículo 30 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, considerando para ello que el concepto de porcentaje mínimo a que se refiere el artículo 29, párrafo cuarto de la misma ley, debe ser entendido como el 3% de la votación municipal efectiva, pues de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 25, 29 y 30 de dicha ley, se advierte que existen dos requisitos para que quienes hayan participado en la elección municipal tengan derecho a asignárseles regidores de representación proporcional. Primero, deben haber obtenido votación minoritaria y segundo, haber alcanzado el 3% de la votación municipal. Lo anterior es acorde con lo que ha sostenido la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio radicado en el expediente SG-JRC 44-2013, en el que determinó que la votación de carácter minoritario debe ser entendida como la o las opuestas a la conseguida por el partido que se hubiera instaurado en el triunfo en la elección de mayoría relativa, lo que se traduce en la exclusión del partido ganador en el municipio de que se trate de la designación de regidurías por este principio. En ese contexto, la conclusión a la que arriba la ponencia es que la asignación de regidores de representación proporcional en el Estado está condicionada en un primer momento a que los partidos políticos alcancen por lo menos el 3% de toda la votación en el municipio respectivo, tomando en cuenta que en el municipio de Angostura la votación total fue de 23.745 votos y el 3% de dicha votación equivale a 712.35 votos, y el Partido Encuentro Social obtuvo 436 votos, al no haber alcanzado dicho porcentaje no tiene derecho a la asignación de regidurías de representación proporcional. De igual forma, es infundado lo alegado por el candidato del partido Movimiento Ciudadano, ya que su votación fue excluida en la asignación de regidurías, puesto que al resultar ganador en candidatura común con el partido sinaloense, en términos del artículo 29, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, su votación se excluye, por lo que únicamente se suman los votos de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Asimismo, en cuanto a lo alegado por el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, de que la votación municipal efectiva se compone de los votos de los partidos que no alcanzaron mayoría o el límite máximo de regidores, ya que por principio constitucional ningún partido político deberá contar con un número de representantes, regidores, superior al 8% de su votación, como es el caso del partido sinaloense, que al ganar la elección obtuvo 6 regidores de mayoría relativa, no tuvo derecho a la asignación de regidurías de representación proporcional, rebasando el límite constitucional previsto en el artículo 116, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, debe advertirse que el límite constitucional del 8% de la sobre- y subrepresentación a que se refiere el precepto mencionado es una figura que se encuentra prevista para el ámbito legislativo y no así para la integración de los ayuntamientos. Por ello es que el denunciante no puede introducir esa figura para el caso de la integración de ayuntamientos, pues su finalidad es evitar, como ya se dijo, la sobre- y subrepresentación en el poder legislativo. Por lo anterior, al resultar infundados los agravios expuestos por los promoventes, en el proyecto se propone confirmar la asignación de regidurías de representación proporcional efectuada por el Consejo Municipal Electoral de Angostura, Sinaloa. Es la cuenta. Gracias, secretaria. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Al no haber ninguna intervención, pido a la secretaria general
tenga a bien tomar la votación, por favor. Con el permiso, magistrada presidenta. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Con el proyecto. Magistrada Marisola Campos Montoya. Con la propuesta. Magistrada María Leticia Montoya Gastelo. En mi proyecto. Se hace constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto ha sido aprobado. En consecuencia, el recurso de inconformidad TSI, diagonal 2-2016, INC, y juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, TSI 32, diagonal 2016, JDP, acumulados, se resuelve. Primero, se acumula el expediente TSI 32, diagonal 2016, JDP, interpuesto por Doroteo López García, candidato a regidor postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, al diverso medio de impugnación que motivó la integración del expediente TSI 2, diagonal 2016, INC, interpuesto por el Partido Encuentro Social, por haber sido presentado primero en tiempo. Segundo, son procedentes el recurso de inconformidad promovido por el Partido Encuentro Social, así como el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, interpuestos por Doroteo López García, candidato a regidor propietario, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano en virtud de haberse presentado en tiempo y forma, así como en la vía y términos adecuados. Tercero, son infundados los agravios expresados por los recurrentes, por lo que se confirma la asignación de regidurías de representación proporcional efectuada por el Consejo Municipal Electoral de Angostura, Sinaloa, en su sesión especial de cómputo municipal celebrada el 8 de junio de 2016, de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando sexto de la sentencia. Cuarto, notifíquese. Pasamos así al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de inconformidad P5, 3 y 19, diagonal 2016, INC, acumulados. Expediente que fue turnado a la ponencia del magistrado Guillermo Torres Chinchillas, por lo que pido al magistrado Torres que, ya sea personalmente o a través de algún proyectista adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Gracias, magistrada presidenta. Le solicito al licenciado Ascensión Ramírez, secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia a mi cargo, dé a conocer la cuenta de este proyecto que se propone. Con la venia del Pleno. Doy cuenta del proyecto de sentencia que pone a su consideración el magistrado Guillermo Torres Chinchillas, relativo a los recursos de inconformidad radicados con la clave TSIN 03, diagonal 2016, INC, y TSIN 19, diagonal 2016, INC, acumulados, interpuestos por los partidos de la Revolución Democrática y Morena, respectivamente, a través de sus representantes ante el Consejo Municipal Electoral de Badiraguato, combatiendo el acuerdo de clave BDG, diagonal ESP, diagonal 002, diagonal 003, aprobado el 8 de junio pasado por esta autoridad electoral, mediante el cual se expidió y entregó la constancia de mayoría relativa a la planilla de candidatos del Partido Revolucionario Institucional, únicamente en lo relativo a la ciudadana Amada Monzón Medina. En los recursos, los actores manifiestan en síntesis el siguiente agravio. Ambos medios de impugnación combaten la legalidad del acuerdo impugnado, señalando que la hoy regidora electa Amada Monzón Medina es inelegible, debido a que no se separó del cargo de secretaria de regidores que desempeñaba en el Ayuntamiento de Badiraguato, con la anticipación legal y constitucional debida. Sobre el seguimiento de los recursos de inconformidad. En los autos de la presente causa se advierte la existencia de dos escritos, recibidos en la Oficialía de Partes el 21 de junio y 15 de julio, ambos de este año, presentados por el Partido de la Revolución Democrática y Morena, respectivamente, a través de sus representantes ante el Consejo Municipal Electoral de Badiraguato, escritos en los que ambos actores solicitaron se les tuviera por desistido de los recursos de inconformidad que interpusieron. Debido a lo anterior, la ponencia determinó en distintas fechas requerir a los promoventes para efecto de que se apersonaran en las instalaciones de este tribunal a ratificar
tanto el contenido como la firma de los escritos de desistimiento, apercibidos que, de no hacerlo, el juicio continuaría su curso. En respuesta a los requerimientos antes descritos, el 23 de junio y el 19 de julio de este año, los representantes de los partidos de la Revolución Democrática y Morena, respectivamente, comparecieron ante este tribunal ratificando el contenido y firma de los escritos de desistimiento. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 43, fracción primera de la Ley Adjetiva Electoral Local, en el proyecto se propone sobreseer los presentes recursos. Es la cuenta. Gracias, señor secretario. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Solicito el uso de la voz, presidenta. Sí, magistrada Verónica Arenas. Muchas gracias. Brevemente para comentar qué disiento del sentido del proyecto y por lo tanto formularé voto particular. Esto derivado de las siguientes consideraciones a juicio de la voz. ¿Qué se advierte? En la cuenta propone sobreseer dos medios de impugnación por actualizarse la causal de desistimiento por escrito. Advierto en el caso que los promoventes son los representantes de dos partidos, del partido Morena y del Partido de la Revolución Democrática ante el respectivo consejo. Son partidos políticos, quiero hacer esa precisión, representantes de partido, resaltando que, como todos sabemos, son entidades de interés público en términos del artículo 41 de la Constitución Federal. Los agravios en ambos medios de impugnación son la inelegibilidad de una regidora electa de la planilla ganadora, inelegibilidad por incumplir los requisitos que establece la Constitución, el artículo 100, por incumplir uno de los requisitos, en particular el que establece el artículo 13 del artículo 115 de la Constitución del Estado, que se replica en la fracción cuarta del artículo 16 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Si bien no pasa de ser percibida para la voz que nuestra ley de medios en el artículo 43 de manera expresa señala como causal de sobreseimiento el desistimiento, desde mi punto de vista, no, esa norma no puede tener una aplicación de manera aislada, sin analizarse otros preceptos de la propia Constitución y de la propia ley, como lo es la posibilidad de que gobernados o de que la sociedad sean gobernados por una autoridad electa que eventualmente no cumpla los requisitos de la Constitución. Ese es el riesgo, esa es mi preocupación. Eso es lo que plantearon los partidos ante este tribunal. Ese es el planteamiento, esa es mi preocupación. Que la sociedad de ese municipio, los ciudadanos, eventualmente puedan ser gobernados por una autoridad que no cumple los requisitos constitucionales y legales. Existe jurisprudencia que conocemos. Preciso, la 8/2009, del rubro desistimiento: es improcedente cuando el medio de impugnación es promovido por un partido político en ejercicio de una acción tuitiva de interés público. Aquí el asunto
que no advertí del proyecto es cómo el proyecto no refirió en lo absoluto sobre esa jurisprudencia. Si la valoración o el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los candidatos o de los electos es una cuestión de interés público, porque si llegáramos a la conclusión, como es mi postura, de que es de interés público el que la sociedad tenga certeza si una autoridad que la va a gobernar cumple o no los requisitos de elegibilidad, entonces llegaríamos a la conclusión que en este caso en particular no opera el desistimiento liso y llano que prescribe el artículo 43 que sustenta el proyecto. No pasa desapercibida para la voz. Agradezco de la magistratura del magistrado Diego Medina, minutos antes de llegar. Se me acercó un precedente de sala superior de un juicio electoral. De mi punto de vista, la litis es distinta y de mi punto de vista, este precedente abona a la postura que la de la voz aquí sostiene. Aquí en este juicio electoral 6-2016 de sala superior, el promovente es un ciudadano, efectivamente, un ciudadano alegando supuesta inelegibilidad de un candidato. Dice sala superior: tú, ciudadano, no eres candidato. ¿Cuál sería tu interés jurídico? No estás facultado para ejercer acciones de interés colectivo o difuso. Por otra parte, el mismo precedente en la página 9 dice, después de superado, literalmente digo, señalo, no obstante, hay algunos casos en los que el promovente sí cuenta con el derecho de ejercer acciones tuitivas en beneficio de intereses difusos de la colectividad, como es el supuesto en el cual algún partido político controvierte actos relacionados con los procesos electorales en el cual acude en su calidad de entidad de interés público, en beneficio del interés general, o bien, esta es la diferencia que hace este precedente. Dice, no tengo lugar a dudas, jurisprudencia, partidos políticos, en tanto entidades de interés público, son los legitimados para velar por el interés público. Resolvimos aquí, compañeros magistrados, el procedimiento sancionador, el número 1 de este año en este tribunal. En este asunto, como bien recordamos, el partido político señalaba violaciones a la normatividad electoral en materia de campañas o propaganda electoral. Un partido político, antes de salir a jurisdiccional, el partido político promovió desistimiento. Fue un asunto de mi turnado a mi ponencia. En ese asunto, a propuesta de la voz, este tribunal resolvió en un procedimiento sancionador en materia de propaganda electoral. Dijimos, debemos de atender que literalmente lo que ahí se aprobamos. Debemos de atender que cuando un partido político promueve un medio de impugnación en materia electoral, lo hace en ejercicio de la acción tuteladora de un interés colectivo y no particular. Esto porque los institutos políticos no pueden desistirse de sus acciones cuando tienen las características apuntadas, a no ser titulares únicos del interés jurídico afectado, el cual corresponde a toda la sociedad. Eso es lo que resolvimos en ese procedimiento
sancionador. Y resalto, compañeros magistrados, ahí dijimos, no procede el desistimiento y era un procedimiento sancionador, donde se cuestionaba reglas, de propaganda electoral. Ahora estamos ponderando ese asunto que dijimos, no procede el desistimiento, porque aquí lo que se protege es el interés de la sociedad. En ese asunto analizamos el fondo. Ahora estamos, reitero, frente a la posibilidad, a la eventual posibilidad de que una regidora electa asuma funciones cuando sea puesto sobre la consideración de este tribunal eventual incumplimiento, insisto, de requisitos constitucionales y legales de elegibilidad. Por eso, compañeros magistrados, considero, a juicio de la voz, que debemos seguir con la instrucción del asunto y resolver el fondo. Es cuarto, Presidenta. Gracias, magistrada. Magistrado ponente. Sí, muy brevemente, mi participación es para ampliar un poco lo que ya se ha dicho en la cuenta. Estamos ante un juicio motivado por dos recursos que fueron acumulados, recursos en los cuales esta ponencia se ve impedida pronunciarse respecto al fondo de los mismos, debido a que, como ya lo escuchamos, los partidos actores se desistieron de los mismos. Destaco que esta propuesta no solo se debe a que ambos actores se desistieron, sino a que, además de eso, en fechas posteriores acudieron ante este tribunal, a petición de mi ponencia, a ratificar sus desistimientos, hecho que a mi consideración perfeccionaron la figura. Por tanto, en términos de ley, mi propuesta es el sobreseimiento de los mismos. Considero pertinente señalar que su servidor, en un afán de resolver el fondo de esta controversia, recondujo la vía del medio de impugnación interpuesto por Morena a juicio de inconformidad. Sin embargo, ante su desistimiento y posterior ratificación del mismo, creo firmemente que debemos sobreseer ambos juicios. Por lo siguiente, número 1, en primer lugar, señalo que no desconozco el contenido y alcance de la tesis a la que se ha referido la magistrada Verónica García. Sin embargo, nuestra ley adjetiva electoral es muy clara al establecer en su artículo 43, fracción primera, la procedencia del sobreseimiento cuando los actores se desistan. Además, esta ponencia lo requirió para que ratificaran el mismo, lo que a mi juicio perfeccionó tales desistimientos. 2. Si bien el tema de la elegibilidad a que ha hecho referencia la magistrada pudiera considerarse de interés público, también es de interés público el respeto al principio de la legalidad, es decir, a las normas que regulan los medios de impugnación en nuestro Estado, que, como ya lo dijimos, es muy claro al establecer que procede el desistimiento en un caso como el que nos ocupa. 3. Desde mi perspectiva, no nos encontramos ante una posible vulneración del interés público, dado que no estamos ante un tema de equidad, de los derechos de las mujeres, de algún grupo indígena o de algún otro grupo social discriminado o en desventaja, sino ante una situación donde una persona es señalada porque se supone no cumple totalmente con un requisito legal. Por tanto, no creo que sea aplicable la tesis en cuestión. Finalmente,
No debemos soslayar la voluntad de los partidos actores quienes pidieron a este tribunal los tuviéramos por desistidos y además ratificaron tal petición. De ahí que ratifico la ponencia o el proyecto presentado ante este órgano jurisdiccional. Es cuanto. Gracias, magistrado Torres. ¿Alguna otra intervención? Nuevamente, Sí, magistrada García, adelante. gracias. Para robustecer uno de los argumentos antes señalados, quiero precisar este pleno que mi propuesta es apegada a la legalidad. Mi propuesta es absolutamente apegada a la legalidad, porque la jurisprudencia que señalo no es obligatoria. Segundo, es apegada a la legalidad porque yo decía en mi participación anterior, yo decía, no podemos interpretar de manera aislada y de manera absoluta el artículo 43 cuando señala fracción tercera, cuando señala como causal de sobreseimiento el desistimiento de la demanda, sin dejar de ver principios constitucionales y legales. El artículo 15 de nuestra Constitución dice: son principios en materia rectores, la certeza, imparcialidad, legalidad. Sigue señalando el mismo artículo 15, que el Tribunal Electoral garantizará que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Por otra parte, dice el artículo 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que es obligación de la Autoridad Administrativa Electoral en la etapa de registro de las candidaturas verificar el cumplimiento de elegibilidad. También lo dice la Ley de Instituciones, que de manera previa a la declaratoria de validez de la elección debe verificarse nuevamente la elegibilidad de los candidatos. Por eso quise precisar que a juicio de la voz, mi propuesta no se desapega de la legalidad. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Nada más para corregir a la magistrada, es la fracción primera y no tercera del 43 de la Ley de Medios. Muchas gracias, magistrado presidente, por el error en la precisión de la fracción. En el sentido, tenemos claro y creo que se entendió con mucha claridad que la voz se está refiriendo a la causal de sobreseimiento relativa al desistimiento del medio de impugnación. Nueva corrección a la magistrada. La magistrada presidenta es la licenciada Alma Leticia, no su servidor. Gracias. ¿Alguna otra intervención al respecto? Agotadas las intervenciones, pido a la Secretaria General tome a bien el sentido de la votación, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. En contra del proyecto con voto particular. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Es mi proyecto. Magistrada Marisola Campos Montoya. Por la propuesta. Magistrada María Leticia Montoya Gastelo. Por el proyecto. Se hace constar, magistrada presidenta, que por mayoría de votos, con voto en contra de la magistrada Verónica García, quien anuncia voto particular, el proyecto fue aprobado. En consecuencia, los recursos de inconformidad PERSIN 03 y 19/2016 INC acumulados se resuelven. Primero, son procedentes los recursos de inconformidad interpuestos por los partidos políticos de la Revolución Democrática y Morena a través de sus representantes, al haber sido interpuestos en tiempo, forma y de conformidad con lo resuelto en el considerando segundo de la resolución. Segundo, se sobreseen los recursos de inconformidad interpuestos por el Partido de la Revolución Democrática y Morena, de conformidad con lo resuelto en el considerando cuarto de la resolución. Tercero, en consecuencia,
se confirma el acuerdo identificado con la clave BDG/ESP/002/003, mediante el cual se aprobó la expedición y entrega de la constancia de mayoría relativa a la planilla de candidatos del Partido Revolucionario Institucional emitida por el Consejo Municipal Electoral de Badiraguato, Sinaloa. Cuarto, notifíquese en los términos de ley. Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día para el cual fuimos convocados, se clausura esta sesión, siendo las 14 horas con 4 minutos del día 21 de julio de 2016. Cuarto, muy buenas tardes.